he aprovechado para tomar un par de operaciones. Hemos comprado ahí, hemos salido ahí, potencial acumulación y aquí también tomamos un corto. Aquí tuvimos un break-even en esta potencial sacudida que lo hubiera dado. Uptrust, reingreso test, showbar, ya está, mínimos. Así que eso es lo que tenemos. Y aprovechando que estamos por aquí, nos ponemos alarma por si deja oportunidad. Me gusta la técnica de dejar la operación preparada. Es que si no, no te da tiempo. O lo dejas así o no te da tiempo. Incluso puedes poner el stop loss y el TP y esperar. Y en caso de que tal, la pones, la sueltas y fuera. Nada, ya nada. Tendría que sacudir otra vez. Mercado muy débil, mercado cayendo. Podría haber encontrado soporte en esa zona. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que ya tenemos esto. Ya tenemos eso construido. Entonces, mientras el mercado no pierda eso, fijaos un poco la dinámica de si cae, pues valoraríamos cortos. La dinámica de ¿qué importa más, el largo plazo o el corto plazo? Claro, el largo plazo importa más, sobre todo las zonas operativas que te puede proveer el largo plazo. Pero el corto plazo puede cambiarte el sesgo operativo, como puede suceder aquí. El mercado está cayendo, pero una vez que tú tienes una causa a favor, tienes que operar a favor de esto. Y hasta que el mercado no rompa eso, tienes que operar a favor de esto. ¿Por qué? Porque este podría ser el punto más bajo de la sesión y a partir de aquí originarse el desequilibrio alza. ¿Vale? Entonces, insisto, puede haber una distribución por arriba en gráficos temporales altos que si el mercado cae, tienes que estar favoreciendo eso. Y quiero ver el delta, porque si me cierra arriba, pasa que no es la mejor entrada, pero bueno. Si no entra ya la quito. Ese tipo de cosas. ¿Me ha dado el gatillo de entrada? Sí. ¿Qué es lo que busco buscando ese gatillo de entrada? La continuación. Si no me continúa ya, me gusta menos. Las entradas tienen que ser poner la orden y que se vaya. ¿Por qué? Porque esa falta de continuidad, aunque ahora la dé, no me gusta. No es el mejor comportamiento. No es el mejor comportamiento. ¿Vale? Y a lo mejor ahora la da, insisto. Pero ya no es lo que yo estaba buscando. Ahí la da. Y ahí estarías protegido y posiblemente te hubiera dado el TP. ¿Vale? Y otras veces lo que yo quiero que suceda es eso directamente. O sea, no que me haga 2 o 3 velas aquí, sino que tras poner la orden, que entre. ¿Vale? Ya, prácticamente nos habría dado el TP. Ese es el punto. Ya nos iríamos y a seguir favoreciendo esto. Porque esto ahora te puede girar todo el mercado si quiere. Insisto, el mercado puede estar cayendo mucho que te puede girar ahora absolutamente todo. Y mira, pues algo improvisado. Esto es un poco lo que vamos a ver en las sesiones que he preparado en la sala de trading en el mes que viene, en septiembre. Bueno, ya dentro de unos días. Hay gente que me ha preguntado, oye, es que no voy a poder asistir en directo y tal. A mí me daría igual. Quiero decir, para mí lo valioso es, aunque lo veas en diferido, que veas el razonamiento de por qué se hacen ciertas cosas. A mí eso es lo que me parece más interesante de todo. Aunque lo veas en diferido. Esto no va a ser, yo no pretendo que sea una forma de daros señales para que operéis. Para empezar, yo no lo haría, no aconsejaría hacerlo. ¿Por qué? Porque esto puede tener cierto delay y no llegues tarde. Y mi máximo interés no es darte señales. Para empezar, porque no sé si puede salir bien o mal. Y para continuar, porque yo es que no quiero eso. Porque quiero que me veas a mí en acción y que aprendas un poco pues la manera en la que yo tengo de enfocar el análisis y la operativa. Y de estos pequeños trucos o cosas o tips de la operativa del muy corto plazo que es necesario saber o que por lo menos yo aplico. Entonces, si alguien se mete a la sala pensando o pensando en utilizarla como señales, que deseche esa opción. Y si es así, que me contacte y yo devuelvo dinero. Porque no es donde yo quiero que esté el foco. El foco tiene que estar siempre en aprender. No hay que yo te enseñe o te facilite una operación, sino que tú aprendas cuando estés solo y que sepas hacer exactamente lo mismo cuando estés solo, no cuando esté yo por medio. Yo creo que la motivación de la sala de trading es ver a alguien con experiencia operando, no necesariamente ganando ni obteniendo ni para obtener señales. Yo creo que ese es el punto fuerte de hacer esto. Si no creyera que es eso, no lo haría. Para mí es eso. O sea, la motivación de eso es intentar ayudar también a la gente en un entorno distinto.
y si no estuviera seguro de que lo que hago es correcto y adecuado, no lo haría. Sería tan sencillo como no exponerme a hacer eso. Entonces, como creo que lo que hago es valioso, me expongo. Yo quiero ver cómo miras los activos, cómo analizas, cómo vas tomando decisiones o dejando de tomarlas. Es que ese es el punto. Yo creo que eso es lo más valioso. Aquí, insisto, podríamos haber tenido un TP si la siguiente vela a la que yo puse la orden hubiera tirado para arriba. No tiró. ¿Eso quiere decir que que el escenario se invalida? No, para nada. Pero no es el mejor comportamiento que yo le exijo. No es el mejor comportamiento que a mí me da confianza. Sobre todo en un día, por ejemplo, que ya está hecho también para mí, como es hoy, que ya he hecho un par de operaciones ganadoras y ya me vale. Entonces, cada vez que pasa eso, en el que yo ya he hecho, considero que el día está pues hecho, le exijo más. No voy a arriesgar mi capital como la primera operación. El problema es que aunque aporta experiencia, yo no opero 15 segundos, pero igual mencionas, es que es exactamente lo mismo, da igual, como si operas en gráfico diario. Si la operativa es la misma, si el razonamiento es el mismo, ¿por qué es mejor para vosotros incluso que yo lo haga en 15 segundos? Que ojo, he pensado en hacerlo en un minuto para tener más tiempo y para no saturarme yo tampoco, porque las neuronas que tengo son las justas. Es exactamente lo mismo, si lo único que cambia es que aquí viene todo mucho más rápido, pasan las cosas mucho más rápido. Si no vamos a hacer lo mismo en gráfico horario, vamos a estar así toda la sesión, porque no va a haber nada que analizar. Te voy a analizar el contexto, te voy a analizar las zonas operativas, te voy a plantear los escenarios y nos vamos a quedar ahí. Y ya está. Y eso no tiene gracia. Lo haremos en 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos para que haya un poco de chicha, porque si no, y aún así, espero que no, pero habrá días en los que no haya nada. Esta semana hemos tenido un par de ellos. El mercado se encuentra enrangado, no hay nada, no te deja ningún tipo de señal, no hay nada interesante y ahí te quedas. Entonces, el motivo por el que hacerlo aquí es para que haya cosas, para que haya que analizar cosas. Señales es una mierda, nunca aprendes. Yo el tema de las señales, si hay gente que me ha preguntado alguna vez por eso, ¿da señales? Pero para empezar, que en España eso está prohibido. Es ilegal. A no ser que tengas la capacitación para eso, no puedes hacerlo. Para empezar, tienes que ser un asesor acreditado para dar señales. Y para continuar, es una mentalidad de pobre. Si de lo que se trata es de que tú vueles solo y aprendas. Es como el dicho ese de qué prefieres, que te dé un pescado o enseñarte a pescar. Será mucho mejor enseñarte a pescar, ¿no? Para que tú lo apliques por tu cuenta. Digo yo. Dice Javier, sí, sobre todo que vaya diciendo en tiempo real lo que piensa y lo que ve para ver si coincide con lo que pensamos y vemos los demás. Es una práctica en vivo también. Si es que el punto es ese. El punto para mí es ese. Es totalmente ese. Que la gente pueda ver en tiempo real qué es lo que yo estoy pensando en base a lo que estoy viendo. Y si pasa esto, haría lo otro. Si pasa lo otro, haría aquello. Y si el mercado ahora cae, voy a estar preparado para tal. Y hay que tener, aquí en este punto hay que tener en cuenta esta zona y la otra. ¿Vale? Aquí en este punto, por ejemplo, ya no hay nada. Y hasta que el mercado no te genere un pivote, no habría absolutamente nada. E idealmente que ese pivote lo generase por encima de esto. ¿Por qué? Porque si el mercado te cae ahora aquí, si te genera un pivote aquí y lo quieres operar, ¿esto qué podría ser? Esto podría ser un upthrust. Si reingresa por debajo de esos mínimos. Este tipo de cosas es lo que en tiempo real pues tienes que estar viendo. Aquí se podría buscar. Aquí era operable. Aquí, a mí yo ya no hubiera operado ahí. ¿Por qué? Porque ahí ya tienes esto. Para empezar por el que, insisto, cambia el contexto de haber operado y haber tenido un stop loss y no haber ganado a ya tener el día medio resuelto y estar contento con lo que has hecho. Aquí, en este punto, lo que tienes es que el mercado ya te ha reingresado. Ahí. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no? Esto puede ser un upthrust, un test para seguir cayendo. Como cabe esa duda, esta es, por tanto, una operación de baja calidad para mí. Por eso es importante identificar los picos. ¿Dónde están los picos? Porque una entrada aquí me genera dudas, porque ya ha rebasado esa zona. Lo ideal que es que nunca llegue a esa zona. Que estando por encima del último máximo, te genere un pivote ahí. Y aquí sí que te vas. Esto es lo que hay que ver. Dice Javier que cree que 15 segundos le queda grande. Y a mí me quedaba grande hasta hace nada. Es todo un proceso. Es todo un proceso. Por eso yo recomiendo siempre comenzar con operativa de medio plazo. Gráficos mínimo horarios y superiores. Para que vayas testeándote. Porque si te metes ya en esta jungla, esto es un problema. Porque se mueve muy rápido, porque tienes que estar muy fresco. Tienes que estar muy fresco. Este pivote, por ejemplo, pues sí que lo podríamos tener en cuenta. Me gustaría más que lateralizase. Ya no me gusta como pivote para buscar potencial operación ahí. Me parece demasiado poco. Me gustaría que lateralizase algo, que se evidenciara bien una buena lateralización ahí, y ahí así que buscar esto, porque seguimos estando a favor de esa acumulación. Luego también veréis que mi operativa es muy amarrate, que ya lo he dicho muchas veces y no es cachondeo. No es cachondeo.
Y este ha sido un ejemplo sobre eso. No se ha dado la condición que yo exactamente estaba buscando, he tenido la orden puesta y la he quitado. Porque o sea, cumple el mejor comportamiento posible a situaciones en las que me arriesgo un poco más. Pero en esta no era el caso. O se cumple el mejor comportamiento posible o no voy a arriesgar. Y eso lo veremos. Bueno, este también nos valdría para buscar entrada ahí, porque todavía estamos por encima de esto, pero que lateralice algo, como hizo aquí, que te genere el pivote y que construya ciertas velas por encima de él, que sea evidente el pivote, que sea evidente, que sea evidente. Si esto baja ahora, pues hombre, a lo mejor se puede intentar buscar algo ahí, pero no es lo ideal. Lo ideal es que se vea claramente que hay cierto espacio, ¿vale? Se vea claramente el pivote. Ahora estaría genial que no se fuera a máximos, no se fuera a máximos y que se quedara por aquí tonteando. Y aquí ya tendríamos esto. Y aquí sí que buscaríamos eso. ¿Vale? Ese es el punto. Vale, bueno, pues nada. Unos minutillos extra para mostraros un poco también lo que vamos a ver en la sala. Os recomiendo que entréis. Además, porque va a ser solo de prueba este mes de septiembre. Son 4 sesiones. Espero que os aporte valor. Si sale todo bien y todo el mundo está contento, a lo mejor valoramos la posibilidad de hacerlo más meses. Vale.